Recording is on. Pues adelante. Vale. Es que, claro, a mí es que lingüísticamente periodos y sesión pues me suenan justo lo contrario de lo que indican, ¿no? Pero en orden de concreción es el 1 el periodo, ¿no? Y después subperiodo y después sesión. Eso es. El periodo es lo más genérico. El subperiodo es una concreción del periodo y la sesión es la absoluta concreción de cuándo vamos a hacerlo. Vale, gracias. A veces pasa esto, quiero decir, yo estoy seguro, y ahora que nos oye mucha gente, yo estoy seguro de que en otro libro a esto se le llama de otra forma diferente. Claro. Vale, pero claro, en este libro en particular, estos autores han decidido que se llama periodo, subperiodo y sesión. Y en el examen, pues va a ser así que... Entonces, pues, hay cosas, efectivamente, hay cosas que son muy generales, ¿no? Quiero decir, cuando habla de nivel de significación, cuando habla de hipótesis nula, esas cosas se llaman así siempre, y se llaman así en todos los libros. Y luego hay cosas que yo creo que son muy particulares de estos autores en concreto. Pero claro, como el examen lo tenemos que hacer con este libro, pues no nos queda otra. Vale, perfecto. Entonces, vamos a ver. Nos dicen aquí, no podemos observar todo, tenemos que muestrear de alguna forma, porque no podemos observar todas las conductas que se producen en todas las personas del mundo y en todo el tiempo. Así que tenemos que muestrear. Muestrear, como sabéis, es tomar, seleccionar una parte del todo, ¿no? Seleccionar una muestra de una población, o si queréis una forma más genérica, seleccionar una parte, un subconjunto del total, ¿no? Entonces nos dice, mira, en el punto 4.1, procedimiento de muestreo. Tenemos que tomar decisiones de muestreo en 3 niveles, o si queréis, tenemos que elegir qué observar en 3 niveles diferentes. Lo primero, ¿a quiénes vamos a observar? ¿Quiénes van a ser los sujetos participantes en esta historia? ¿No? ¿Cómo lo seleccionamos? Porque si yo quiero estudiar el comportamiento preverbal en niños, pues hay muchos niños de 6 a 12 años, ¿no? ¿Cuáles van a ser los niños particulares que yo voy a estudiar? Serán unos y no otros. Por tanto, ¿cómo lo selecciono? Primera decisión. Segunda decisión, ¿en qué momento observar? Porque este es otro muestreo, en cierta forma. Yo, de todos los momentos en que se puede observar, dicho de otra forma, de toda la población de momentos que podría elegir para observar, elijo algunos de ellos. Luego, en cierta forma, estoy muestreando momentos, ¿no? Eso es lo que se llama el muestreo intersesional. Y después, finalmente, ya sé quiénes van a ser los niños que voy a observar. Ya tengo el conjunto de niños a observar. Ya sé cuándo les voy a observar. Pero ahora tengo que decidir cuando estoy observando a quién miro y a quién no miro, a quién observo y a quién no, porque si yo estoy en un aula con 20 niños, no puedo mirar a todos a la vez, no puedo observar a todos a la vez. Por tanto, las decisiones de muestreo, de elección de qué conductas observamos y cuáles no, se dan en 3 niveles. La primera, la elección de quiénes son los sujetos estudiados. La segunda, en qué momentos los estudio, el muestreo intersesional. Y tercero, una vez que ya sé quiénes van a ser y en qué momento los voy a estudiar, a quiénes en concreto voy a mirar en un momento dado. Muestreo intrasesional. Vale, nos dice el libro que normalmente, en este caso, en la observación, la elección de qué niños o la elección de qué sujetos van a ser los observados no se hace mediante muestreo aleatorio simple ni mediante muestreos probabilísticos. Sencillamente elegimos un conjunto de niños que creemos que son adecuados para eso que queremos estudiar. Y muchas veces esta observación viene, aquí nos dice muestreo de juicios, muchas veces sería muestreo de pura conveniencia, es decir, tengo la posibilidad de observar a estos niños y los observo, pues porque tengo una relación con no sé qué guardería o con no sé qué colegio que me permite acceder a estos niños y entonces pues puedo estudiarlos, ¿vale? Pero ya digo, en la observación normalmente no nos obsesiona la validez externa, no nos obsesiona, nos preocupa, como siempre, nos ocupamos de ella, pero no nos obsesiona la validez externa. Por tanto, no vamos a buscar muestreos probabilísticos de niños o de sujetos a observar. Normalmente es muestreo de juicios y yo diría más muestreo de conveniencia. Después, respecto al muestreo intersesional, pues ahora comentaremos algo, es decir, en qué momentos observar, y luego algo más sobre el muestreo intrasesional, sobre a quiénes en concreto observar dentro de una sesión. Bueno, vamos con el muestreo intersesional. Que nadie se pierda. Muestreo intersesional es elegir en qué momentos vamos a observar. O sea, cuándo van a ser las sesiones, para entendernos. Y nos dicen que puede haber 2 enfoques posibles.
uno que llaman de selección fija y otro que llaman de selección aleatoria. La selección fija sería seguir un criterio fijo. Por ejemplo, vamos a empezar a observar a los 10 minutos del comienzo del recreo. Es decir, si el recreo comienza a las 10, de forma fija les dejamos que jueguen un ratito y a los 10 minutos de que haya comenzado el recreo, ahí empieza la observación. Bueno, pues eso es un criterio de selección fija y un criterio fijo, porque esa observación la hago así hoy y mañana si voy a otro colegio, pues voy a hacer lo mismo. Les dejo 10 minutos para que pues, jueguen libremente y a partir del minuto 10 empiezo a observar. Y una alternativa es la selección aleatoria, que es, pues, de alguna forma aleatoria, mediante una elección aleatoria, decir, bueno, pues mira, voy a sacar un número al azar entre 0 y 20 y, por ejemplo, pues el número 18 significa que comienzo a observar en el minuto 18. Lo hago de una forma más aleatoria. En lugar de fijar la sesión de forma fija, pues la fijo de una manera más aleatoria. Bueno, pues muy bien, muy interesante. Muestreo intersesional. Más interesante es el muestreo intrasesional. Muestreo intrasesional es cómo decido a qué participantes presto atención cuando estoy observando. Así que nos colocamos en situación. Imaginad un observador y 30 niños en el aula y está observando el comportamiento de esos niños respecto a las conductas de tipo no verbal intencional. ¿A quién le miro? Pues nos dicen, mira, tienes básicamente dos enfoques posibles. El llamado muestreo focal y el llamado muestreo multifocal o de barrido. ¿Qué es el muestreo focal? El muestreo focal es, me centro en uno solo, en Pedro, el niño Pedro. Me centro en Pedro y lo miro un rato largo. Voy observándolo durante, por ejemplo, 2 minutos y veo, y no miro a nadie más que a Pedro. Y no miro a los demás, solo a Pedro. Le miro a Pedro a ver qué hace. Ah, pues mira, le ha empujado a ese niño y tomo nota, le ha empujado a ese niño. Esto se clasifica en mi instrumento de observación, es una conducta de tipo no sé qué, bla, bla, y lo clasifico ahí. Y pasa el rato y digo, bueno, ya está. Ya he observado a Pedro, iba a decir ya me he cansado, pero no es así. Ya he observado a Pedro el tiempo que tenía que observarle, por ejemplo, 2 minutos, y ahora voy a cambiar el foco a otro. Ahora voy a observar a María, que está por ahí también. Entonces observo a María durante otros 2 minutos. Y así voy cambiando de uno a otro. Y nos dicen aquí, para que esto no sea una cosa que esté sesgada porque nos lleve a la atención, por ejemplo, a los niños que más se mueven o a los que más parados están o a los más, no sé, a los que hacen cierto tipo de cosas, podría ocurrir, ¿no? Podría ser que si nos dejamos llevar, pues nos fijemos en los que más se mueven, en los que más cosas hacen. Nos dicen, no, a priori tengo que haber especificado quiénes van a ser los sujetos focales en esta sesión. ¿Vale? Antes de empezar tengo que decir, hoy voy a observar a Pedro, a María, a Luis y a Antonio. Y ya está, y a esos 4. Y no voy a mirar a ninguno de los demás. Eso se llama muestreo focal. Centrar la atención en solo uno de los participantes durante un periodo relativamente largo dentro de la sesión. El foco puede cambiar y tengo que especificar a priori quiénes van a ser los sujetos focales de la sesión. Y en oposición a ese está el muestreo multifocal o de barrido, que es centrar la atención muy poquito tiempo, en periodos muy breves, e ir pasando de unos a otros en orden establecido. ¿Vale? Me voy fijando. Pues ahora en Pedro, 10 segundos. Ahora Luis, ahora María, ahora Carlos, ahora Luisa, ahora tal. Y voy mirando durante periodos muy breves, iguales para todos, en un orden previamente establecido también. ¿Cuál es la gran desventaja de este método? Pues que no permite estudiar las transiciones de conductas, porque como si yo, fijaos, en el muestreo focal, estoy un rato muy largo mirando a un niño, entonces puedo ver que después de darle un empujón a uno, pues va donde la profesora a decirle no sé qué. Veo que hay una transición de conducta, veo que después de la conducta A viene la conducta B, y eso, para ser capaz de ver esas conductas, esas transiciones, necesito tiempos largos de observación. Si tengo un muestreo multifocal o de barrido en el que a cada niño le miro durante 10 segundos, pues es que no tengo tiempo o se me pueden escapar muchas más transiciones entre conductas. Es mucho más difícil detectar secuencias de conductas porque no tengo tiempo a verlas. Las secuencias, por su propia naturaleza, requieren una observación larga. ¿Vale? Y estos son los dos enfoques fundamentales. Muestreo focal. Me centro en periodos largos en una serie de niños decididos con antelación. Gran ventaja,
permite estudiar secuencias. O multifocal o de barrido, que es voy barriendo la clase. Voy saltando de uno a otro, de aquí 10 segundos, 10 segundos, 10 segundos, 10 segundos y, bueno, seré quizás capaz de observar más niños en cada sesión, pero me pierdo con mucha probabilidad más secuencias de conductas. Y la tercera alternativa que nos dicen aquí es el muestreo ad libitum, o sea, haga usted lo que le parezca, que es mire usted lo que le parezca, ¿no? Falta total de normas, que solo es aceptable en observaciones preliminares, ¿no? Si todavía estoy, por ejemplo, probando, ¿no? Si estoy probando, por ejemplo, un instrumento de observación, un sistema de categorías de los que hablábamos antes, pues puede tener sentido muestra ad libitum, porque lo que quiero es ver si más o menos el sistema funciona bien o no. No me interesa tanto el registro particular en este momento. Vale. ¿Qué me decís? Ya veis que es un tema sencillo, yo creo. Cristina, Chus y Alejandro, Diana, estáis muy callados. Decidme algo. Sí, bueno, es lo que dices, es sencillo. Yo es que estoy todo el rato además pensando en el estudio ese observacional que vimos en social, en el cuadernillo, en el último examen. No sé si lo recuerdas, Juanjo. Pues ya no me acuerdo. Ya lo he borrado de mi mente ya. ¿Cuál era? Claro, no recuerdo yo tampoco. Era un estudio observacional, era 20 y tantas páginas. Entró en el examen, además, cayó una pregunta que estudiaban a unos niños en 2 colegios diferentes, con 2 sistemas diferentes. Sí. Y la verdad es que con la clase de hoy estoy recordando ese estudio porque habla de todo esto. O sea, es un buen ejemplo leer ese estudio para esto porque por todo el muestreo, todo lo estoy recordando por la clase de hoy de ese estudio. Sí. Sí, ciertamente, hombre, al final, lógicamente, los estudios que se van viendo en otras asignaturas pues están basados en estas metodologías, con lo cual pues nos deben recordar, ¿no? esos estudios que hemos visto. Pero ese, como lo explica entero, de principio a fin el estudio, pues sí, claro. Ya me estoy acordando, era un artículo largo, ¿no? Largo, 20 y tantas páginas, que decía, ahora ya que continúe, estaba en el cuadernillo, que continúe el alumno. Cuando vi las 20 y tantas páginas, digo, venga, vamos a continuar. Y sí, entró en el examen, además, una pregunta. Era sobre el estudio de los niños, eran parvulitos, sobre cómo se relacionaban entre ellos y creaban como su propia sociedad. Sí, ya me acuerdo, ya lo recuerdo, efectivamente. Sí. No me acuerdo cuál era el tema en concreto, pero yo sí tampoco exactamente, pero sé que era un poco de cómo se manejaban entre ellos y... Pero estudiaba la agresividad. Eran también los papeles que tenían de liderazgo, de... Sí, me estoy acordando poco a poco. Era lo que estudiaba era no me viene, pero era una conclusión bastante contraintuitiva. Que el hecho de que existiera un sistema no me acuerdo, pero o sea, tengo el recuerdo, sí, vago, ya ves que después de 2 meses... No, sí, yo estoy igual, pero sí recuerdo que como ahí se explicaba por completo, pues era todo esto que estamos viendo hoy. Muy bien, bueno, pues vamos terminando porque esto ya no tiene mucho más. Entonces, ahora ya vamos al procedimiento de registro, ¿no? Una cosa es el instrumento de observación, que antes hemos comentado que el instrumento no tiene por qué ser un dispositivo físico, un dispositivo electrónico, que no, estamos hablando del instrumento de observaciones, ese sistema de categorías que nos permite decir, mira, esto que hemos observado lo clasificamos aquí y que tiene que ser exhaustivo y mutuamente excluyente. Y ahora sí que ya vamos a algo más físico, es decir, cómo tomo nota, cómo apunto yo, cómo el observador que está ahí, o bien participando, o bien no participando, pero que está viendo lo que está ocurriendo, cómo toma nota, cómo registra, cómo apunta, cómo toma sus notas. Y para eso necesita algún tipo de dispositivo. O bien tiene una plantilla y en tiempo real va anotando crucecitas aquí o allá en esa plantilla en papel que tiene, o en en un ordenador va tomando nota y dice, mira, hago un clic aquí y hago un clic allá, y eso sería la observación en tiempo real. O bien, mucho más común, las grabaciones. Es decir, el observador no está tomando notas como un loco durante la sesión de observación, sino que lo que hace es grabar, con un vídeo, graba esa sesión y después tranquilamente, después de la observación, se va a su despacho, revisa la grabación y con todo el tiempo del mundo va tomando nota de las conductas que se han ido produciendo ahí. Eso es lo que nos cuentan aquí, que hay observaciones en tiempo real, es decir, vamos tomando nota, vamos registrando mientras ocurren las conductas, o por el contrario, grabamos todo y después ya
tomamos nota de lo que ha ido ocurriendo en esa grabación. La grabación, lógicamente, nos permite pues, parar, marcha atrás, marcha adelante y movernos con mucha más flexibilidad, ¿no? Obviamente es mucho más frecuente la grabación que la toma en tiempo real. Y además nos cuentan aquí que hay programas informáticos que pueden apoyar en esta tarea y que incluso son capaces de detectar de forma automática las conductas, si se han definido bien. A mí esto me parece un poquito de ciencia ficción, pero bueno, el libro afirma que eso es así, ¿no? Que hay instrumentos de registro que son capaces de forma automática, a través de la grabación, a partir del vídeo, de extraer de ahí qué conductas de las que hemos definido se han producido. Yo no sé si un instrumento muy inteligente tiene que ser la inteligencia artificial para detectar que un empujón tiene la finalidad de solicitar que le dé un juguete un niño a otro, no sé, me parece un poquito de ciencia ficción. Pero bueno, el libro nos cuenta esto. Y a partir de esa codificación que se hace de esos registros, se pueden obtener datos cuantitativos, luego veremos, de frecuencias de conductas o de transiciones entre ellas. Eso lo veremos más adelante, ¿vale? Bien, entonces, ¿cómo se puede registrar? Y nos dicen que hay fundamentalmente dos enfoques a la hora de registrar las conductas. Nos dice que hay un enfoque llamado RAUT, registro activado por unidades de tiempo, y otro enfoque que es el enfoque RAT, registro activado por transiciones de conductas. Entonces, ¿qué es un enfoque RAUT? Registro activado por unidades de tiempo. Os dice, pues mira, lo que tienes que hacer es, divides la sesión, esos 10 minutos los que estamos observando, en breves intervalos de igual duración. Por ejemplo, esos 10 minutos de observación se dividen en intervalos de 30 segundos o de 10 segundos. Y se registra para cada uno de esos intervalos de 10 segundos si la conducta ha ocurrido o no ha ocurrido. Y ya está. Ya veis, es dicotómico. En estos 10 segundos sí ha ocurrido, en estos 10 segundos no ha ocurrido, en estos 10 sí ha ocurrido, en estos no, en estos sí, en estos sí. Y así tenemos para cada uno de esos breves intervalos de igual duración, pues nada, una secuencia de unos y ceros, o de síes y noes, de ha ocurrido, no ha ocurrido. Por eso se llama registro activado por unidades de tiempo, es decir, es el tiempo el que indica los intervalos en los que vamos registrando, va marcando, pues eso, digamos, los quantums en los que se van produciendo las observaciones, ¿no? 10 segundos, ocurre o no ocurre, 10 segundos, ocurre o no ocurre, y así tengo pues una secuencia de breves intervalos con síes y noes. Vale, y aquí nos dicen que puede haber, que puede ser útil para conductas discretas muy delimitadas en observaciones en tiempo real y con sistemas de categorías amplios cuando no existe el apoyo de recursos para grabar. O sea, esto sería algo primitivo, no tenemos recursos para grabar y entonces, como no podemos fijarnos en mucho, pues me fijo en el niño Pedro, 10 segundos y digo, a ver si pasa algo en estos 10 segundos, pues no ha pasado. A ver en los 10 siguientes, pues tampoco. A ver los 10 siguientes, pues ahora sí, le ha empujado a otro niño y tal, entonces tomo nota, le ha empujado a otro niño. Eso es lo que sería un registro activado por unidades de tiempo. Y frente a ese está el registro activado por transiciones de conductas, el RAT. ¿Qué se hace? Pues en lugar de estar fijándonos en el tiempo que va pasando, lo que hace el observador es mirar al niño Pedro o al que toque y anotar todo lo que ocurra, todas las ocurrencias en ese periodo de observación al niño Pedro y luego al niño Luis y luego a la niña Ana, pues vamos observando todo lo que ocurra y el orden en el que ocurre. ¿Qué ventaja tiene esto? Pues que permite analizar las transiciones, porque no solo registro si ha ocurrido una conducta o no, sino que analizo que después de la conducta A ha venido la conducta B. Y además puedo registrar también la duración. ¿Cuánto tiempo ha estado empujándole o gritándole al niño, mirándole a los ojos a no sé qué otro niño? Es decir, este sistema de registro activado por transiciones de conductas lo que permite es un registro continuo y completo. No es un registro discontinuo y limitado como el caso anterior, sino que es continuo y completo. Por tanto, ¿qué nos dice el libro? Pues que en la medida de lo posible deberíamos emplear un sistema RAT más que un sistema RAUT, porque nos permite un análisis mucho más rico. Ya está. No Diríamos que en el primer caso lo relevante es el tiempo y en el segundo son las conductas en sí. Claro, más que lo relevante sea el tiempo, es que como no tengo un instrumento, no tengo un apoyo de grabaciones, por ejemplo, no tengo la posibilidad de, lo que hago es fijarme durante un periodo corto y digo, a ver, ¿ocurre la conducta sí o no? No, pues ya está. No me preocupo. Es decir, es mucho más limitado en cuanto a la riqueza de datos que recoges.
No es que te interese el tiempo, es que usas el tiempo como patrón para ir marcando si ha ocurrido la conducta o no. Ya está, dices 10 segundos, ha ocurrido, 10 segundos, no ha ocurrido, 10 segundos, sí ha ocurrido. Y ya está. De alguna forma tengo que tener registrado, dividido, estructurado el tiempo. Y en la otra, en el segundo, en el RAT, lo que ocurre es que el periodo no me lo estructura el paso del tiempo, sino que me lo estructura la ocurrencia de conductas. Yo le miro a Pedro y en cuanto ocurre algo tomo nota y digo, mira, aquí, le ha mirado a los ojos. Y ahora ha estado 10 segundos mirándole a los ojos. ¿Y ahora qué ha pasado? Mira, después de eso le ha pegado un empujón. Y después de eso, es decir, puedo tomar nota. Claro, esto requiere seguramente tener un sistema de grabación. Claro, porque yo no puedo estar midiendo cuánto tiempo le ha estado mirando a los ojos y que después de mirarle a los ojos le ha dado un empujón y que después durante 3 segundos ha estado llorando. Para poder hacer todo eso necesito tener un sistema de grabación. Está claro, ¿no? Mientras que de la otra manera, en un sistema RAUT, pues no necesito nada más que mirar y decir, tener un metrónomo que me cuenta, tic, deja pasar 10 segundos, hace otro tic y no ha pasado nada. Pues no ha pasado nada, no tengo que tomar ninguna nota. Otro tic, ahora sí le ha hecho no sé qué, tomo nota y ya está. Es mucho más sencillo, no requiere ninguna tecnología para tomar notas. Más que un metrónomo que nos marque el paso del tiempo, nada más. Vale, gracias. Vale. Bueno, por tanto, el libro es fan del RAT y no le gusta el RAUT. En resumen. Vale, ¿y qué cosas podemos medir? Bueno, y aquí nos cuentan un montón de cosas. Nos dicen que las cosas que podemos observar son fundamentales, bueno, se llaman parámetros de medida, ¿no? Las cosas que podemos medir. ¿Qué parámetros de medida tenemos? Y nos dicen que hay de 2 tipos. Los estáticos y los dinámicos. ¿A qué se refieren los estáticos? Pues a lo que ocurre en un momento dado. Y los dinámicos son a transiciones, ¿vale? Todo lo que sea dinámico es el estudio de qué viene después de qué, ¿vale? Y lo estático es qué ocurre. ¿Qué ocurre, con qué frecuencia, con qué duración? Por tanto, parámetros de medida estáticos y dinámicos. Tenemos que asociar en nuestra cabeza lo dinámico está vinculado con transiciones, con paso de una conducta a otra. ¿Qué viene detrás de qué? Y eso es interesante, claro. A mí me interesa saber que después de que un niño le empuje a otro, el niño empujado va corriendo a donde la profesora a decirle que el niño empujador pues le ha empujado, por ejemplo. Y si quiero estudiar eso, necesito saber qué conducta viene después de qué otra. Por tanto, necesito estudiar las transiciones de conductas. Mientras que si a mí no me importa eso, me interesa solamente una visión estática. Oye, ¿ocurre esto o no ocurre esto? ¿Le empuja? ¿Con qué frecuencia empuja? ¿Con qué frecuencia es empujado? ¿Con qué frecuencia llora? Pero no me preocupo por saber qué viene después de qué. Así que repito, lo dinámico vinculado con transiciones, lo estático vinculado con ocurrencia, sí o no, en un momento dado. ¿Vale? Entonces, los estáticos, ¿qué 3 cosas podemos estudiar? Pues la ocurrencia, la frecuencia y la duración. ¿Qué es la ocurrencia? Pues pasa o no pasa, sí o no, dicotómico, ocurre o no ocurre. Frecuencia, pues la frecuencia es, ya lo sabemos por estadística, ¿no? ¿Cuántas veces pasa algo, no? Entonces aquí nos hablan de frecuencia absoluta, igual que en estadística, ¿cuántas veces ocurre eso? ¿Cuántas veces ha empujado? ¿Cuántas veces ha llorado? ¿Cuántas veces le ha mirado a los ojos? La tasa, que es la frecuencia por unidad de tiempo, ha pasado tantas veces por minuto. Esto nos mide la intensidad, ¿no? Con qué frecuencia, pero no frecuencia absoluta, sino frecuencia por unidad de tiempo, claro. Es que ha ocurrido que le ha empujado 3 veces en 1 hora. Hombre, pues eso es más grave que se le ha empujado 3 veces en 10 días. Por tanto, la tasa es importante. Y la frecuencia relativa, que sería, en vez de sobre el tiempo total, sobre las conductas en total. Es decir, de las conductas que tiene este niño, ¿cuántas son lloros? Pues es que de lo que hace este niño, la mitad son lloros. Hombre, pues este niño llora mucho, porque la mitad de sus conductas son lloros. Vale. Hay que distinguir, aquí es importante, puede haber preguntas relativas a diferenciar tasa de frecuencia relativa. La tasa es por unidad de tiempo y la frecuencia relativa es sobre el total de conductas. Obviamente están relacionadas, ¿no? Si un niño tiene una gran tasa en cierta conducta, pues es muy probable que tenga una frecuencia relativa alta en esa conducta también. Vale, y respecto a la duración, pues podemos medir la duración, cuánto tiempo se pasa haciendo desarrollando tal conducta absoluta
o relativa, que sería sobre el total del tiempo, ¿no? Se pasa el 50% del tiempo de observación llorando. Pues sería una duración relativa. Vale. Insisto, parámetros estáticos son ocurrencia, frecuencia, duración. Y solo me preocupo por una conducta, no me preocupo por la transición de una conducta a otra. Esos son los parámetros dinámicos. Los dinámicos son transiciones. Y entonces, ¿qué mido en los parámetros dinámicos? La frecuencia de transición. ¿Cuántas veces después de la conducta A viene la conducta B? Eso es lo que mide la frecuencia de transición. De A a B. ¿Con cuánta frecuencia pasamos de A a B? Y puede ser una frecuencia absoluta, es decir, contar cuántas veces ocurre que después de A pasa a B, o eso por unidad de tiempo, es lo que se llama la tasa, o la relativa, que es en qué proporción de ocasiones en las que ocurre A, después ocurre B. Es decir, si sabemos que ha ocurrido A, ha llorado o le han empujado, después de que le han empujado, ¿cuántas veces ha llorado? Eso sería una frecuencia de transición relativa, de ser empujado a llorar. Vale, aquí no hay muchas preguntas en los exámenes. Lo importante es entender que hay parámetros estáticos y parámetros dinámicos, que los estáticos solamente se refieren a una conducta o a un comportamiento y que los dinámicos se refieren a transiciones entre conductas, el paso de una a otra. ¿Qué ocurre después de qué? Y distinguir las tasas, que son siempre respecto al tiempo, de las relativas, que son siempre sobre el total de frecuencias de una conducta. ¿Vale? Eso es lo importante. Venga, que vamos terminando. Control de calidad de los datos. Bueno, claro. ¿Cómo nos aseguramos de que los datos que estamos recogiendo son datos científicos, ¿no? Objetivos, fiables, válidos, replicables, ¿no? Todo eso que nos decían al principio. Bueno, pues tenemos que centrarnos efectivamente en eso, en evaluar que sean fiables y que sean válidos. Entonces, ¿qué cosas miramos aquí? Bueno, pues estudiamos la fiabilidad interobservador e intraobservador. ¿Qué significa esto? Pues buscamos que distintos observadores, la interobservador sería que distintos observadores hicieran el mismo registro ante unas mismas conductas. Eso es la fiabilidad interobservador. Es decir, que distintos observadores observando la misma conducta hagan la misma anotación, hagan el mismo registro en su instrumento de observación. Es lo que nos gustaría que ocurriera. Sí, ¿no? Eso se llama fiabilidad interobservador. Distintos observadores registrarían lo mismo ante una misma conducta. Y la fiabilidad intraobservador es que un observador en diferentes momentos del tiempo, ante una misma conducta, registre lo mismo. Claro, si ante una misma conducta distintos observadores apuntan diferentes cosas, pues hay poca fiabilidad interobservador. Y si un mismo observador va cambiando su criterio, pues también hay poca fiabilidad, en este caso intraobservador. Vale. ¿Cómo se intenta conseguir eso? Pues mediante la fiabilidad por consenso. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que al final nos ponemos de acuerdo, ¿no? Es decir, esto al final es formación, o sea, no es más que formación, no es más que formar a los observadores para que hagan las cosas bien y que nos pongamos de acuerdo en qué entendemos por esas conductas que estamos observando. Es decir, ¿cómo las clasificamos? ¿Cómo lo conseguimos? Pues normalmente mandamos a varios observadores y les pedimos en una primera fase que están aprendiendo, por decirlo de alguna forma, pues que hagan la observación de forma conjunta y que tomen los registros de forma conjunta y que se pongan de acuerdo. Oye, ¿eso qué ha sido? ¿Un empujón? Sí, eso ha sido un empujón. Venga, ¿y eso qué ha sido? No, ahí le ha mirado a los ojos durante 10 segundos. Ah, vale, pues lo apuntamos así. Es decir, en principio, varios observadores afrontan la tarea de observación de manera conjunta y negociada. Eso significa, estamos juntos viendo, poniéndonos de acuerdo en cómo vamos a hacer los registros. Y una vez que ya nos hemos puesto de acuerdo en cómo vamos a hacer los registros, pues ya nos podemos ir cada uno por nuestro lado a observar cosas diferentes. Porque ¿qué puede pasar si no hacemos esta fase de ponernos de acuerdo? Pues es evidente, ¿no? Que cada cual interprete cosas diferentes
y que estemos observando la misma conducta y que cada cual apunte una cosa totalmente diferente. Por tanto, es clave, es muy importante que exista este periodo previo en el que los observadores observan de forma conjunta y consensuada una cierta realidad y toman nota, bueno, toman nota de forma consensuada. Efectivamente, esto lo vamos a entender de esta manera. Clave. Por tanto, bueno, pues conviene organizar las cosas bien. Nos interesa organizar los grupos de observadores para que vayan coincidiendo entre ellos. Si tengo un ejército de observadores, imaginad un estudio a gran escala con, yo qué sé, con 15 observadores, pues tendré que organizar los grupos de observadores de manera que de alguna forma todos coincidan con todos para que haya un consenso general en lo que queremos observar y en qué cosas vamos a registrar. ¿Sí? Sí. Parece razonable que esto sea así. Primero lo hacemos todos juntos y cuando ya lo tenemos dominado, pues nos lanzamos al vacío y ya cada cual hace la evaluación, pero sabiendo que ya tiene una base de cómo se hacen las cosas, ¿no? Vamos, nada sorprendente. Esto también se puede aplicar a las encuestas, ¿eh? También es muy recomendable. En lugar de mandar a un encuestador, mandamos a 2 o 3 juntos y te hacen la encuesta entre 2 personas y, bueno, pues consensuadamente van viendo las dudas que surgen y las respuestas que se dan ante esas dudas, etcétera, etcétera, de forma que aprenden y cuando ya han aprendido pueden ir solos. No hay nada, no es ninguna cosa así demasiado avanzada, razonable. Vamos juntos y cuando ya hemos aprendido, pues vamos cada uno por nuestro lado. Bien. Matemáticamente se puede medir hasta qué punto hay un acuerdo entre los observadores, ¿no? Y nos dicen que hay 2 índices. Los índices hay muchos más, pero bueno, aquí nos cuentan 2. Uno de los índices se llama el porcentaje de acuerdo total y el otro índice se llama el índice kappa. Básicamente, bueno, las fórmulas están aquí en el libro. Si queréis echarles un vistazo, se lo podemos echar. Mirad, esta es la fórmula para el porcentaje de acuerdo total. Dice, vamos a ver, cuando yo he clasificado una serie de conductas, ¿no? Imaginad esta tablita que tenemos aquí. Aquí tenemos 2 observadores, observador 1 y observador 2, y hay una serie de conductas. Y a la primera conducta el observador 1 la ha clasificado como una VO, no sé qué es. Y el 2 también, luego están de acuerdo. La segunda, SE y SE, vale, están de acuerdo. La tercera, MI y MI, perfecto. Pero en la cuarta, el observador 1 dice que es una TO y el observador dice que es una PA. Luego aquí no hay acuerdo, hay un desacuerdo. Bueno, ¿qué nos gustaría que ocurriera? Bueno, lo suyo, lo mejor, lo fetén, lo óptimo sería que esta columna de aquí fuera exactamente igual que esta columna de aquí. Es decir, que el observador 1 y el observador 2 clasifiquen todas las conductas perfectamente igual. Bueno, pues puedo medir como primer índice, como primera aproximación, puedo decir, voy a calcular el porcentaje de acuerdo. ¿Cuántos acuerdos hay sobre el total de conductas que se han clasificado? En este caso, por ejemplo, como se han clasificado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 conductas, pues el índice de acuerdo sería pues 1, 2, 3, esta no, 4, esta tampoco, esta sí, 5, esta no, 6, esta no, 7, 8 y 9. Luego hay 9 acuerdos entre 13. Así que el porcentaje de acuerdo sería 9% partido por 13. Y ya está. Así de sencillo. Y eso nos diría el porcentaje de acuerdo que tienen estos 2 observadores. Cuanto más cercano al 100%, pues tanto mejor. ¿Vale? Ya está. Ese es el índice llamado índice de acuerdo, porcentaje de acuerdo total. Y el índice kappa lo que hace es corregir en cierta forma este índice de acuerdo total, este porcentaje de acuerdo total. ¿Por qué? Porque es que por puro azar, aunque los investigadores, los observadores estén clasificando cosas completamente diferentes, por puro azar van a coincidir en algunos. ¿No? Esto lo hemos estudiado en estadística. Si la clasificación que hace el observador 1 y la clasificación que hace el observador 2 fueran completamente independientes y no tuvieran nada que ver una con otra, eso sería horroroso. Si fuera así, por puro azar, en algunas coincidirían. Por tanto, ¿qué hace el índice kappa? Este que nos cuentan aquí. El índice kappa lo que hace es descontar de alguna manera los acuerdos que se producirían por azar. Y calcula esto, nos calcula qué proporción de los desacuerdos que se esperaría observar por puro azar no han ocurrido. Vamos a verlo mucho más fácil con la fórmula que está aquí.
El índice kappa, aquí se explica en el libro. ¿Cómo se calcula? Pues aquí tenemos la tabla, ¿no? Mirad, resulta que el observador 1 tiene estas categorías, que son las mismas que el observador 2. Han clasificado un total de 13 conductas y, hombre, ¿qué sería lo ideal? Pues que estas 13 conductas estuvieran todas en la diagonal principal. Porque eso querría decir que MI y MI coinciden, PA y PA coinciden, SE y SE coinciden. Si todas las 13 estuvieran aquí, pues sería fantástico. Pero resulta que no es así. Tenemos una que está aquí fuera, aquí tenemos otra y otra que está por aquí, aquí tenemos una que está fuera. Por tanto, mirad, la diagonal principal suma 9, 3 y una 4 y 2, 6 y 2, 8 y una 9, que son las 9 en las que están de acuerdo, y luego fuera de esas 9 están 1, 2, 3 y 4. ¿Qué ocurre? Pues que por puro azar, aunque los observadores 1 y 2 estuvieran viendo conductas completamente diferentes, iban a acertar, esperamos que estuvieran de acuerdo, en 2,31. En 2,31 clasificaciones. ¿Por qué? ¿Dónde sale esto? Pues fijaos lo que hace. A los que habéis estudiado, estáis estudiando introducción al análisis de datos, os sonará. Fijaos, este numerito que está aquí, 4 por 3 partido 13, sale a hacer 4 por 3 partido por 13. Y eso recordaréis que es la frecuencia teórica de esta celda. El total de la fila por el total de la columna partido el total. O sea que aquí, si fueran independientes, yo esperaría encontrarme 4 por 3 partido 13. Y en esta esperaría encontrarme 3 por 2 partido por 13. Y así con todas las demás. Si sumo todas, la diagonal principal sumaría 2,31. Luego eso quiere decir que por puro azar, estos dos observadores iban a clasificar de la misma forma de estas 13 conductas, iban a clasificar bien a 2,3 conductas. Resulta que podían haber llegado a clasificar bien hasta 13, todas, y se han quedado en 9. Con lo cual, fijaos, ¿cuál es el índice kappa? Pues el índice kappa es las que realmente han clasificado igual, las 9 que están en la diagonal, menos las 2,31 que han clasificado, que clasificarían por puro azar bien, partido por 13 menos 2,31. O sea que la diferencia, como veis, respecto al índice anterior, es que en lugar de ser 9 partido por 13, que era el índice de acuerdo total, ¿no? 9 partido por 13, a 9 y a 13 le restamos menos 2,31 antes de hacer la división. ¿Y ese menos 2,31 dónde sale? De las que esperaríamos por puro azar que acertaran. Y esto nos da un índice que es el índice kappa, 0,63. Lógicamente, cuanto más cerca esté de 1, tanto mejor. ¿Vale? Luego, para no volvernos locos, ¿qué diferencia hay con las fórmulas? Que ya sé que las fórmulas en general nos dan cierto miedo, ¿no? La diferencia es que mientras que aquí teníamos 9 acuerdos entre 13 en el porcentaje de acuerdo, ahora ya no tenemos 9 entre 13, sino que tenemos 9 menos 2,31 entre 13 menos 2,31. ¿Y qué representa ese 2,31? Los acuerdos que iba a haber por puro azar. Luego, lo que hace el índice kappa es antes de hacer la división, resta en numerador y denominador los acuerdos que ya se iban a producir por puro azar. ¿Vale? La idea es que cuanto más alto sea este índice, mejor. Más acuerdo hay entre los observadores. Y el libro aquí tiene un error, que por cierto lo comenté al equipo docente y me respondieron que... Me respondieron que no me respondieron, vamos, dicho de otra forma. Porque aquí dice que el índice kappa tiene que estar entre 0 y 1, y es mentira. El índice kappa no está entre 0 y 1, el índice kappa está entre menos 1 y 1. Puede tomar cualquier valor negativo también. Es decir, si estos señores, y eso además es muy fácil de verlo, si estos señores, observador 1 y observador 2, no hubieran acertado ni una, no se hubieran puesto de acuerdo en ninguna cosa que puede pasar. Es raro, pero imaginadlo, puede ocurrir. Por tanto, en matemáticas siempre nos tenemos que poner en lo que puede ocurrir. Si no hubiera ni uno en la diagonal principal, aquí tendríamos un 0. Y 0 menos 2,31 entre 13 menos 2,31 es negativo. Por tanto, el índice kappa puede ser negativo. Indicaría que los observadores están opinando cosas contradictorias. ¿Vale? Sería una cosa bárbara. Pero ¿puede llegar a ocurrir? Puede llegar a ocurrir. Y además, si buscáis en Wikipedia, buscáis el índice kappa,
veréis que dice que puede variar desde -1 hasta +1. Por tanto, el libro aquí tiene una errata. Pero en cualquier caso, el mensaje importante es el índice kappa mide el grado de acuerdo entre dos observadores y cuanto más cerca esté de uno, tanto más fuerte es el acuerdo entre esos observadores. Tampoco me volvería mucho más loco con esto. Vale. Sí. ¿Vamos bien? Sí. Sí. Bien. Una pregunta, que yo he llegado y de repente me he encontrado con todo esto. Una cosita. Bueno, aparte de esto que comentabas de lo del libro, entonces no creo que vayan a preguntar por el índice kappa que proporciona. O sea, si lo preguntaran tendríamos que poner Hombre, lo que dice cero, el libro, claro, lo que claro, dice claro. el libro, Por aunque sea Por supuesto, erróneo. lo que pasa es que yo, como lo sé que está mal, Claro. pues lo digo. Pero efectivamente, si el libro, si en la pregunta del examen dice el índice kappa va de 0 a 1, por supuesto que va de 0 a 1. Va de 0 a 1 de aquí a Roma. Exactamente. Perfecto. Y otra cosita, esto que estás comentando del porcentaje de acuerdo, el índice kappa y tal, pero esto puede pasar porque antes has comentado, recién yo llegaba, la fiabilidad por consenso, que se tienen que juntar y tienen que afrontar conjunta y negociado todo. Entonces, ¿cómo puede pasar esto? Claro, porque después de la fase, esto empieza por una fiabilidad por consenso. Es decir, empieza por ahí. Nos vamos varios observadores y entre todos hacemos la clasificación. Claro, si hay consenso, pues va a haber un índice kappa de 1. Pero llega un momento en el que ya después de la fase de formación y de aprendizaje, ahora cada uno va por su lado. Y el observador 1 se va por un lado y el observador 2 va por otro lado. Y entonces, ¿pero no tienen que regirse por lo mismo? Sí, pero en un momento dado, si yo quiero evaluar, imagínate que digo, voy a evaluar a este par de observadores, a ver qué tal lo están haciendo. Entonces, les pongo a evaluar al mismo grupo, ¿vale? Ajá. Observan la misma cosa, pero uno está en una esquina de la clase y el otro está en la otra esquina de la clase. No se ven entre ellos. Vale, y les digo, ahora evaluad. Y resulta que ya no están evaluando por consenso, están evaluando la misma realidad, pero cada uno está evaluando por su lado. Su punto de y resulta vista. que la formación ha sido un fracaso estrepitoso y no hemos conseguido que lleguen a entender qué es lo que hay que hacer. Y por tanto, esos evaluadores están evaluando cosas diferentes. Pues si veo eso, diré, madre de Dios, la que hemos liado. Claro. Habrá que formar a estos observadores otra vez porque aquí cada cual está midiendo una cosa diferente. Claro, claro. Y es que ahí entramos ya en que esto es observacional. Claro, pero si tú me dices, tienes toda la razón, si yo mido el índice kappa en una serie de observadores que están evaluando por consenso, pues no hay duda. No hay consenso, estarían todos en la diagonal principal. Y entonces, es decir, todo estaría aquí. Estarían todos en esta diagonal. Esa es. Y entonces esto sería 13 menos 2,31 entre 13 menos 2,31, igual a 1, ya está. Igual a 1. Y ya está. Ajá. Ok, gracias. Vale. Bueno, pues terminando ya, vamos al punto 6. Nos dicen, bueno, esto ya lo hemos hablado, del índice kappa. Fuentes de error y formas de control en la observación. ¿Qué cosas pueden ir mal? Pues puede haber sesgos en el observador. ¿Y cómo se combaten? Pues como hemos dicho 1000 veces, formando y entrenando. Es decir, necesitamos, y bueno, esto es una reivindicación que yo siempre digo, no podemos pretender ahorrarnos unos euros en unos encuestadores pagándoles una miseria, ¿no? A los encuestadores, a los observadores hay que pagarles bien y hay que formarles bien. Es muy importante que estén bien formados. Tienen que estar bien remunerados y bien formados. Y así se consigue. Formación y entrenamiento y buena remuneración. Y de esa forma, bueno, pues estás en vías de que las cosas puedan funcionar. ¿Qué cosas pueden ir mal? Deriva del observador. Claro, el observador pues empieza y, claro, va observando y el hecho de observar cosas hace que tu percepción de lo que vas observando vaya cambiando. Y entonces vas haciendo tus interpretaciones idiosincráticas de lo que tú estás viendo ahí. Y cada vez pues vas interpretando las cosas de la forma que a ti te parece y eso que tú haces puede ser diferente de lo que está haciendo otro observador que ha derivado por otro sitio y por otras vías distintas. Por tanto, se produce lo que se llama la deriva del observador. ¿Qué quiere decir? Las interpretaciones propias, particulares, idiosincráticas que cada observador va desarrollando de las categorías conductuales que se han definido. Oye, ¿qué quedamos que era un empujón? Si le empujaba por debajo de la cintura era o no era nada. Pero yo si le empuja muy fuerte, sí, pero si no le empuja tan fuerte no lo considero como empujón, lo considero como palmada amistosa. A ver,
me explico, ¿no? Estoy caricaturizando un poco, pero me refiero a que a lo mejor inicialmente lo teníamos muy claramente definido y poco a poco la interpretación que se va haciendo pues va variando. Deriva del observador. ¿Vale? Esto lo vemos en los partidos de fútbol. Yo no soy nada futbolero, pero cuando vemos un partido de fútbol lo vemos, ¿no? A lo mejor lo que en el minuto 1 es un penalti flagrante, en el minuto 90, pues ya no lo es tanto, ¿no? Pues porque le ha puesto la zancadilla, pero no tanto. Pues lo mismo, ¿no? Que a lo mejor tu observación o tu forma de observar va cambiando. Otra posibilidad, otro problema posible, las expectativas del observador. Claro, si el observador está esperando ver ciertas cosas porque cree que eso es lo que tiene que observar, pues a lo mejor observa cosas que no se producen o deja de observar cosas que sí se producen. Por tanto, si el observador tiene expectativas de lo que tiene que ver, pues eso también puede contaminar y puede sesgar. Solución, pues ya sabéis, para eliminar expectativas, doble ciego, ¿no? Hacer que el observador no sepa cuáles son los objetivos del estudio, sino dar unas instrucciones muy concretas y precisas. Oye, yo no te cuento para qué es todo esto, tú tienes que observar estas cosas y ya está. A veces el conocimiento no es bueno, es decir, si sabes demasiado, si el observador sabe demasiado, si el investigador, mejor dicho, si el encuestador o la persona que tiene que llevar a cabo el experimento sabe demasiado, ese conocimiento puede contaminar lo observado. Lo que se llaman las expectativas del observador. Por tanto, una buena práctica es utilizar un procedimiento ciego, en el que los observadores no saben cuál es el objetivo y desconocen cuáles son las hipótesis del estudio. Y de esa forma evitamos que el observador contamine con sus expectativas lo que está siendo observado. Por supuesto, otro gran problema, el participante, la reactividad. Claro, si el participante se sabe observado, pues vosotros me diréis. Si yo sé que estoy siendo observado, mi comportamiento no es el mismo que si no lo sé. Si sé que estoy siendo observado, probablemente mi conducta variará. Entonces aquí se produce un dilema. ¿Qué hago? ¿Le informo al participante de que está siendo observado? No le informo, porque si le informo sé que se va a comportar de forma diferente, pero si no le informo, entran consideraciones éticas, ¿no? ¿Puedo hacerlo? ¿Tiene sentido? No, puedo hacerlo, es decir, es legal. Ya veremos cuando lleguemos al tema 11, ¿no? Es legal, es ético no avisar, no advertir a unos sujetos que están siendo observados. Pues bueno, pues igual en ciertas circunstancias puede tener una justificación, pero en otras no, ya veremos. Vale, y otra cosa que podemos hacer es trabajar la habituación al observador, ¿no? La habituación, es decir, que bueno, que ese estímulo que tienen ahí deje de molestarles, deje de influir sobre su conducta. Ya me he acostumbrado. Sé que me están observando, sé que hay un tipo ahí que me está mirando, pero ya lo considero como otra parte del mobiliario urbano, ¿no? No me afecta. Pues está ahí, genial que esté, pero ya mi conducta no cambia, ¿no? Por ejemplo, esto es típico, ¿eh? Fijaos, lo veíamos hace unos días, los paneles, ¿no? Cuando hablábamos de las encuestas longitudinales y tal, los paneles de consumidores. Claro, un panel de consumidores es un grupo de personas que están siendo observadas todo el rato en sus comportamientos de compra. ¿Qué ocurre? Pues que al principio, cuando una persona entra a formar parte de un panel, ya sé que no es observación, pero por compararlo, cuando entra a formar parte de un panel, es muy consciente de que está siendo observado porque es una cosa novedosa en su vida. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues que al principio sus pautas de compra se ven afectadas por el hecho de saberse observado. ¿Qué ocurre con el tiempo? Pues que ya se olvida. Bueno, no es que se olvide, pero bueno, ya eso de formar parte de un panel deja de formar parte del centro de su vida y por tanto ya pues dice, mira, que sí, ya sé que soy panelista, pero me da igual. Yo voy a llevar a cabo mis conductas de compra como siempre. Y ya empieza a comportarse de forma más natural. Por eso es práctica habitual cuando una persona entra a formar parte de un panel de consumidores, las observaciones de los primeros periodos se descartan porque se entiende que no son aceptables. Se entiende que están demasiado influidas por el hecho de formar parte de un panel. Y ya cuando ha pasado un cierto tiempo se dice, bueno, ahora ya es un panelista, digamos, maduro y podemos fiarnos de que esto responde a sus pautas de consumo de conductas habituales. ¿De acuerdo? Eso es la habituación. Me habitúo al observador y ya, pues me da igual. ¿Qué más cosas pueden ir mal? Pues fijaos, ese sistema de categorías que lo hemos comentado antes como instrumento de observación, si lo hemos definido mal, pues no funcionará bien. ¿Cuándo está mal definido? Pues cuando no es acordaos, exhaustivo y mutuamente excluyente. Si tengo un sistema de categorías que no cubre todas las opciones
pasan cosas que no sé dónde clasificar. O tiene opciones que no son mutuamente excluyentes, es decir, esto lo podría colocar en 3 sitios distintos, pues seguramente eso no va a funcionar bien. Así que el instrumento de observación ha fallado y eso va a suponer unos sesgos en la observación. O un sistema excesivamente complejo, con 200.000 subcategorías y 500.000 subcategorías. Hombre, a ver, está claro que el sistema de observación, el instrumento tiene que ser bueno, tiene que ser detallado, pero sin que se nos vaya la mano, ¿no? Porque si se nos va la mano, pues bueno, pues será demasiado complejo, no habrá forma de gestionarlo y pues nos dará problemas. Bien, ya está. Esto es lo que nos cuenta el libro. Y ya por terminar, los puntos 7 y 8 nos dice que hay una tipología de estudios observacionales. Nos dice, mira, según las unidades de estudio, pues hay estudios de tipo ideográfico, con solo un individuo, o estudios de tipo nomotético, con un grupo, con varios individuos. Hay estudios puntuales, es decir, que se producen en un momento del tiempo, o hay estudios de seguimiento a lo largo del tiempo. Hay estudios unidimensionales, solamente una dimensión de la conducta. Hay estudios multidimensionales. Perfecto. Hay estudios extensivos. Esto sí que es interesante porque es una terminología un poco más especial. Y hay estudios intensivos. Se entiende por extensivos aquellos estudios que solamente analizan indicadores estáticos. O sea, recordad, solamente me interesa saber si ocurre una conducta y si ocurre otra y si ocurre otra. Pero no me preocupo de las transiciones. Los indicadores dinámicos propios de transiciones son los estudiados en los estudios intensivos. Por tanto, tenemos que recordar, para que nos quede claro, estudio extensivo, indicador estático, es decir, solo me preocupa una conducta y no las transiciones entre conductas. Estudios intensivos, indicadores dinámicos, por tanto, me preocupan las transiciones entre conductas. Vale, eso es todo lo que nos cuentan aquí. En la tipología ya veis que nos los clasifican pues, por unidades de estudio, por temporalidad, por número de dimensiones y por el tipo de indicadores analizados. Esta sí que lo he visto en algunos exámenes, extensivo frente a intensivo. Bueno, pues nos lo aprendemos y ya está. Y ya para terminar del todo, nos dicen, no nos cuentan nada, nos dicen que claro, que hay que analizar los datos al final, ¿no? Después de recoger todos estos datos, pues hay que analizarlos, ¿no? Y esto daría para un libro entero, ¿no? ¿Cómo analizamos los datos que se han recogido a través de la técnica de la observación? Bueno, pues el libro se lo fulmina en 2 parrafitos y dice esto, dice, si el carácter es extensivo, recordad, extensivo, solo indicadores estáticos, me preocupa cada conducta de forma independiente, ¿qué hago? Pues estadística descriptiva y técnicas propias de análisis de datos categóricos. Y nos mencionan ahí 2, así como de pasada, y nos dicen análisis de conglomerados o análisis factorial de correspondencias múltiples. Estupendo, pues genial. Nos dicen eso y nos dejan así. Eso es, análisis factorial de correspondencias múltiples. Muy bien. Y en el caso de que el carácter sea intensivo, aquí recordad, intensivo, transiciones entre conductas, indicadores dinámicos, por tanto, se emplea otra técnica llamada análisis secuencial de datos. Es fácil recordar esto, ¿no? Porque intensivo, transiciones, pues me interesan las secuencias de conductas. De aquí pasa esto. Después de empujarle, llora. Después de llorar, va donde la profesora. Después de la profesora le parte la cara al niño que ha empujado al otro. Yo qué sé. Vale. Análisis secuencial de datos. Y esto es todo. Este es el capítulo. ¿Preguntas, comentarios? Yo creo que es un capítulo facilito. Comparando con los anteriores, no hay grandes conceptos complicados. Yo creo que hay que recordar así como grandes ideas el instrumento de observación. Es importante, es algo sobre lo que volviendo al esquema del capítulo, bastante sobre lo que se pregunta bastante en los exámenes. Se pregunta también bastante por esto del RAUT y el RAT. Recordad que el libro dice que es mucho mejor el RAT que el RAUT. La idea de muestreo intersesional e intrasesional también es importante. La idea de que estamos tratando de estudiar la conducta espontánea en situaciones más o menos naturales, que podemos dar cierta estructuración, los sesgos que podemos inducir por parte del observador, del observado, etcétera. Pero bueno, es un capítulo yo creo que sencillo comparativamente con los que hemos pasado antes. Y ya lo que nos queda pues es muy sencillo. El capítulo 10
eso sí que es ya un mundo de alegría e ilusión en el que pues es eso, ¿no? La investigación cualitativa pura y dura, y después el 11, que es un tostón, con perdón. No sé qué os parecerá, para mí me parece terrible, contando todas las normas de que si negritas, cursivas, subrayados, estas cosas que nos cuentan ahí. Pero bueno. Ah, el APA. Sí, eso es terrible. Pero bueno, ahí está y hay que sabérselo también. Vale, os escucho, ¿qué me contáis? Que, no sé, me da la sensación de que el de la observación es más, ¿cómo diría? Interpretativo, o sea, es como cada uno con su... Sí, sí, hombre, se le intenta dar, efectivamente, ¿no? Yo creo que lo dicen de salida. Vamos a ir con la mente abierta a ver qué observamos. Le intentamos dar una cierta estructura, porque si no esto sería un sin Dios, y entonces le damos una cierta estructura y tenemos que, bueno, pues crear ese instrumento de observación. Cuanto mejor sea ese instrumento de observación, más científica será la observación, mejores serán los datos, etcétera, ¿no? Pero efectivamente es más interpretativo, claro, claro que sí. Pero, sin embargo, es lo que se utiliza en clínica todo el tiempo, observación. Claro. Sí, absolutamente. Claro. Sí, pero es que aquí no estamos en clínica, aquí estamos en ciencia, es observación científica, quiero decir. Ahí estamos, es que nos vamos a la clínica, pero estamos en ciencia. Y, Claro. wow. Ah, yo creía que psicología era ciencia, por eso. No, pero quiero decir, a ver, yo creo que los textos hacen una clara diferenciación, ¿no? Entre la parte de estudios científicos y estudios clínicos, ¿no? No, digo la ironía porque esa es la pregunta, la pregunta que sale en el libro 800 veces. Bueno, a mí Sí. cuando hay tanta justificación de que tal disciplina es una ciencia, me parece que hay un complejo de inferioridad, ¿no? Es que es como, oye, ¿es una ciencia? Pues sí, pues es una ciencia, ya está, no hace falta estar justificándose todo el rato. Que sea una Creo ciencia. que tiene que ver con que es muy joven. Claro. Y ya está, o sea, tampoco pasa nada más. Bueno, pues si os parece lo dejamos aquí. Perfecto. Y nada, mañana nos vemos los que queráis con el siguiente apasionante tema de capítulo 9 de Introducción al Análisis de Datos. Muchas gracias, Juan, Vale. por la sesión. Muchas Bueno, Muchas gracias, sí. Gracias. Nada, buen día, muchas gracias. Buen Buen día. día, chao. Y una cosita, si pudieras compartir